¿Qué tal, chicos? El día de hoy les traigo un nuevo video sobre listas desplegables con disponibilidad de búsqueda, pero en esta oportunidad haciendo uso de macros y de un control de ActiveX. Anteriormente había preparado un video sobre este mismo tema, sin hacer uso de macros, solo con fórmulas, pero uno de los principales inconvenientes que presentaba esta información era que cuando trabajamos con datas muy extensas, el archivo dejaba de funcionar. Esta solución que les traigo el día de hoy permite trabajar con datas muy extensas. Por ejemplo, aquí yo tengo una lista de productos de 20.000 datos. Antes de explicarles cómo funciona el código que debemos incluir para que ustedes también puedan adaptarlo en sus archivos, vamos a hacer una pequeña prueba del funcionamiento del archivo. He definido las listas desplegables, en este caso, para este ejemplo, solo entre las celdas E2 y E8. Vamos a darle clic a una, por ejemplo, y escribimos lapicero. Lapicero. Ok, por ejemplo, si escribo aquí solo la, se muestra este producto porque palanca tiene también la palabra la. Ok, pero si vamos bajando, vemos que se muestran todas aquellas que tengan al menos la dentro del producto. Pero podemos esto ya, por ejemplo, si escribo blanca, van a mostrar las que tienen solamente la palabra palanca, porque no hay otro producto que tenga estos caracteres o este texto dentro del nombre del producto. Y funciona exactamente igual en cualquiera de las celdas que están en este momento pintadas de color amarillo. ¿Okay? Por ejemplo, lapicero, color, que es el azul. Si pongo rojo, se muestran solo aquellas que tienen esta coincidencia dentro del nombre del producto. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer para que funcione? Lo primero es irnos a la ficha o a la pestaña programador. Vamos a darle clic a insertar. Y no se vayan a confundir. Aquí hay dos tipos de controles. Controles de formulario y controles ActiveX. En este caso estamos haciendo uso de los controles ActiveX. Y vamos a insertar un cuadro combinado. Ustedes le van a dar clic y va a aparecer el cuadro aquí insertado. Yo ya tengo uno, que es el que estoy utilizando para lo que les acabo de mostrar. Vamos a darle clic y nos vamos a ir a la ficha propiedades. Hay un par de cosas que tenemos que modificar. Lo primero es el nombre. Bueno, va a salir un nombre por defecto, que es un poco largo. Yo lo he cambiado y le he puesto CMB1. Pero ustedes pueden ponerle el nombre que prefieran. Lo siguiente que debemos modificar es la propiedad AutoWorkSelect, que de forma predeterminada aparece en True. Hay que ponerlo en False. Y finalmente la propiedad MatchAndTry, que también deben modificarla a MatchAndTryNown. Ok, eso es lo importante. Algunas cosas adicionales que podrían modificar es, por ejemplo, el tipo de fuente, ¿no? Yo aquí le puse fuente Calibri de tamaño 8. Ustedes pueden ponerle el tamaño o el tipo de fuente que mejor prefieran. Y esto también es otra ventaja frente a las listas desplegables que hemos generado anteriormente a través de la validación de datos, ¿no? Ya que esas listas desplegables no permiten modificar el tamaño de letra que se muestra al abrir la lista desplegable. Ok, eso es lo primero. El primer paso es definir nuestro cuadro combinado. Vamos a deseleccionar esta opción de modo diseño. Okay, a ustedes no les va a desaparecer seguramente el cuadro combinado porque aún no han programado nada. El mío ya está programado. Ustedes lo van a seguir viendo todavía. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos a Visual Basic aquí y vamos a programar. En este caso yo estoy programando sobre la hoja 1. Porque bueno, yo tengo en este momento todos los datos de la lista y estoy también definiendo las listas desplegables en la hoja 1. Pero ustedes podrían hacerlo directamente en la hoja 2, en la hoja 3 o en la hoja que ustedes mejor prefieran. Vamos a seleccionar la opción aquí de Selection Change dentro de la hoja 1 y vamos a empezar a programar. Ahora les voy a explicar cómo funciona este código. No se preocupen que voy a dejar el libro de trabajo en un link en la descripción del video para que lo puedan descargar, pero considero importante que conozcan cómo es que está funcionando el código. Lo primero es que se van a activar las listas desplegables
solo cuando yo seleccione una celda, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono 2 celdas, o 3 o 4, vemos que no se muestra la lista desplegable. Sin embargo, si selecciono solo una, sí se muestra. Eso es lo primero. Para eso ponemos esto, selection.count igual 1, es decir, que seleccioné solamente una celda. Lo siguiente es que voy a definir mi cuadro combinado en forma de código. Entonces, este cuadro está en este libro de trabajo, punto, en la hoja 1, porque mi hoja base de datos es la hoja 1 para mí. En mi hoja 1, punto. ¿Y cuál fue el nombre que le puse? ¿Recuerdan que a este cuadro combinado yo le puse de nombre CMB1? Es lo mismo que estoy poniendo aquí, CMB1. ¿Ok? Lo siguiente es que vamos a limpiar la información del cuadro combinado, para que cada vez que cambiemos la información se vuelva a actualizar y no tengamos ningún inconveniente. Entonces estoy poniendo aquí, ya definí mi cuadro combinado con el nombre CMB, así es como lo voy a llamar dentro de la programación. Entonces, cmb.listFieldRange, que esto vendría a ser los datos que van a alimentar la lista desplegable dentro de este cuadro combinado. Aquí lo limpio poniendo un espacio en blanco. Linked Cell, que es la celda donde se va a mostrar la información que yo escoja dentro de mi cuadro combinado, mi lista desplegable, también la limpio. Y finalmente pongo visible igual false, que esto va a hacer que mi cuadro combinado desaparezca, que se oculte. Porque nosotros no queremos que se muestre siempre, queremos que se muestre solo cuando yo le doy clic al rango en el cual quiero mostrar la lista desplegables. Vemos aquí que si le doy clic a una celda que está fuera de ese rango, desaparece el cuadro combinado o la lista desplegable. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Y para eso es que hacemos esto de ocultar el cuadro combinado de nuestra lista desplegable. Lo siguiente que vamos a definir es ahora sobre qué rango queremos que trabaje o donde aparezcan mis listas desplegables. En este caso yo estoy definiendo el rango E2 al rango E8, ¿no? Que son las celdas que yo había pintado aquí, que les comentaba, que van desde el rango E2 hasta el rango E8. Pero podríamos ampliar. Por ejemplo, yo quisiera que las listas desplegables aparezcan en toda esta columna, sin discriminar la celda. En ese caso, pondría por ejemplo aquí columns y el número de columna. En este caso, la columna E es la columna número 5. ¿Okay? Aquí igual lo he dejado como recordatorio de escribir columns y el número de columna. Y en este caso, por ejemplo, siguen apareciendo aquí, pero también van a aparecer en las otras celdas en las cuales anteriormente la información no aparecía, porque él está definida para toda la columna E. Sin embargo, si me voy a la columna F o D, por ejemplo, vemos que no me aparece nada, porque solo he definido mi lista desplegable para la columna E. ¿Okay? Eso deben editarlo respecto o de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Vamos a continuar con el ejemplo. En este caso está definido para el rango E2 al rango E8. Podríamos también mezclar rangos. Aquí me faltó cerrar el paréntesis. Okay, podríamos mezclar rangos, por ejemplo, además del rango E2 al rango E8, quisiera que aparezcan también en la celda o en el rango de F3 hasta F5. ¿No? Ahora vamos a ver que si yo me voy a F3, también aparece. Anteriormente esto no sucedía. Me voy a F5 también, si me voy a F4 también aparece. Si me voy a la columna G, o a F1, o a F8, no aparece. Ok, esto ténganlo en cuenta al momento que ustedes preparen su archivo. Voy a dejarlo yo en E2 y 8 para este ejemplo. Y lo siguiente que voy a hacer es programar las propiedades de mi cuadro combinado. Lo primero es que cuando haya una coincidencia en el rango donde quiero que se muestre, lo primero es que se haga visible. Ok, vamos a poner visible igual true. Lo siguiente es que si le doy clic a una celda que está en blanco, quiero que me aparezca toda la lista de productos completa, ¿okay? Porque aún no he buscado nada. Entonces para eso hacemos lo siguiente. Si el valor de la celda a la cual le di clic, ¿okay?, de mi celda objetivo está vacío, o sea es nulo, no hay ninguna información, entonces mi listFieldRange, esto es
la información que va a mostrar, o la fuente de la información que se va a mostrar en la lista desplegable, ¿cuál va a ser? En este caso yo lo tengo definido desde la celda A2 hasta la celda 20.001, porque tengo 20.000 datos. ¿Ok? Y lo pongo aquí. Ahora es importante mencionarles antes de continuar que en este caso no debo poner el nombre de la hoja, porque yo estoy trabajando dentro de la hoja 1, mis listas desplegables van a aparecer dentro de la hoja 1 y además mi base de datos, mi fuente de datos está también dentro de la hoja 1. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero insertar mis listas desplegables? Estoy programando en este momento, ¿no? Imaginemos que estuviéramos programando en el código dentro de la hoja 2, ¿no? Aquí no tengo código porque he programado todo dentro de la hoja 1, pero estuviéramos programando las listas desplegables dentro de la hoja 2 y quiero hacer referencia a una base de datos que no está dentro de mi misma hoja, ¿no? En este caso mi base de datos está, por ejemplo, en la hoja 1. ¿Qué hacemos en ese caso? Por ejemplo, si yo estuviera trabajando sobre la hoja 2 y que se hace referencia a la celda 2, o a este rango desde la celda 2 a la celda 20.001 de la hoja 1 o la hoja base de datos, lo que tendría que poner aquí sería el nombre de la hoja, un signo de exclamación y el rango de datos. En este caso mi hoja 1 se llama base BD. Debería poner BD, un signo de exclamación y el rango de datos a partir del cual quiero leer. En este caso, como les comento, no es necesario, porque tanto la fuente de datos, la base de datos, como las listas desplegables están dentro de una misma hoja. Pero sí, para su ejemplo particular, ustedes van a tener las listas desplegables en una fuente o una hoja distinta a la de la fuente de datos. Sí van a tener que incluir aquí primero el nombre de la hoja, el signo de exclamación y luego el rango de datos que quieren que aparezca en la lista desplegable. ¿Okay? Es importante mencionarlo. Luego viene el alto de la lista, bueno, del cuadro combinado. Aquí en este caso le estoy dando el mismo alto de la celda a la cual le doy clic. Vamos a ver, por ejemplo, si es que yo hago esto más ancho y le doy clic, vemos que mi cuadro combinado se va a ajustar al alto de la celda. ¿Ok? Eso también es otro tema importante. Lo siguiente es el ancho. El ancho es el mismo ancho de la celda más 15 píxeles. Y esto es justamente para que vea ese efecto de que el cuadrito con la flecha esté a un lado de la celda. ¿Cómo funciona normalmente una lista desplegable regular? Luego la posición, donde va a aparecer el cuadro combinado en nuestra lista desplegable, estoy haciendo coincidir con el margen izquierdo y el margen superior de la celda a la cual le doy clic. Por eso es que apenas le doy clic a esta celda, ¿no? Se muestra en la misma ubicación. Mismo tamaño, misma ubicación. Finalmente, la celda donde va a mostrarse la información que yo seleccione. Eso no lo hemos hecho todavía, pero por ejemplo, yo aquí le doy alfileres 4, le doy clic afuera y alfileres 4 se graba dentro de la celda donde estaba trabajando. ¿Okay? Eso es importante, entonces en este caso lo que hacemos es que estamos linkeando la información que vamos a seleccionar a la celda que escogemos o que estamos seleccionando. Lo siguiente es que apenas hay una coincidencia, se active mi cuadro combinado, mi lista desplegable, y lo siguiente que va a pasar es que apenas le dé clic, se despliegue la información, ¿no? Vemos aquí que en cuanto yo le doy clic, aparece el cuadro combinado y abre la información. ¿Okay? Para eso sirve el código de dropdown, para que baje y se muestre la información. ¿Okay? Y eso es todo lo que debemos programar de forma inicial. Hay unos códigos adicionales que justamente es lo que hacen que funcione adecuadamente el archivo. Esto lo pueden obviar. Esto es simplemente para que cuando presionemos el botón de Tab o el botón Enter se mueva hacia otra celda, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí y yo presiono Enter, va a bajar a la siguiente celda. O si estoy aquí, presiono Tab, se va a la celda de la derecha, como normalmente funciona. Si es que obviamos esto, esas teclas, digamos, no funcionarían. Es algo visual nada más este código. No voy a entrar mucho detalle aquí porque es algo netamente visual. Ya ustedes van a revisar si consideran necesario incluir o no esta parte del código.
Pero bueno, esto está programado directamente sobre mi cuadro combinado, ¿no? Que como recuerdan yo lo había llamado CMB1. Lo que sí es importante, que sí o sí tiene que estar, esto como les comento pueden obviarlo, pero lo que sí o sí tiene que estar es esta codificación de aquí, que es cuando yo cambio el valor de CMB1 o mi cuadro combinado, que justamente es lo que pasa, que cuando yo voy escribiendo aquí, por ejemplo el lapicero, van cambiando los valores que se muestran en la lista desplegable, ¿no? Para facilitarme la búsqueda. Por ejemplo aquí líquida, bueno, no hay rojo, hay negro sí, ¿ok? O azul por ejemplo. Entonces esto sí es esencial que esté dentro de la codificación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo vaya modificando la información que le incluyo a mi cuadro combinado, ¿no? Nótese, deben notar que aquí dice, o es la propiedad change, es decir, cuando yo modifique la información o los valores de mi cuadro combinado. ¿Qué va a pasar? Lo primero es que voy a borrar la base de datos que se muestra para cargar una nueva. Y lo siguiente es justamente cargar esa nueva base de datos actualizada de acuerdo a la información que le incluí a mi lista desplegable. Para eso he generado una función definida dentro de un módulo de trabajo. La función se llama lista y tiene dos parámetros. Lo primero es el rango de datos, el rango total de datos, que en este caso, como sabemos, va de la celda A2 a la celda A20001. Estoy compartiendo todo ese rango. Y además un criterio de búsqueda, que en este caso va a ser la información que estoy editando directamente en la celda de trabajo. Ok, por eso aquí dice Active Cell, que es mi celda activa o la celda sobre la cual estoy trabajando en ese preciso momento. Ok, vamos al módulo de trabajo para entender cómo es que está programada esta función llamada lista. Como les decía, esta función lista tiene dos parámetros. Recibe los datos o la fuente de datos como un rango y mi criterio de búsqueda como una cadena de texto. Aquí defino algunas variables. Esto es para que funcione mi bucle. Y un arreglo de prueba, o un arreglo que le llamo prueba, donde voy a guardar la fuente de datos, la base de datos, y una variable temporal de texto, donde voy a ir guardando la información que se va a ir mostrando en mi lista desplegable. ¿Ok? Entonces lo primero que hacemos es guardar dentro de la variable prueba mi rango de datos. Luego voy a recorrer cada uno de los valores de esta variable prueba, ¿no? Desde el límite inferior hasta el límite máximo, uno por uno, y voy buscando coincidencias, ¿no? Si dentro del elemento, en este caso por ejemplo el elemento 1, 2, 3, 4, de mi variable prueba, donde tengo mi fuente de datos, mi base de datos, coincide con mi criterio de búsqueda, es decir, si la diferencia es, o si la coincidencia es diferente de 0, es decir, que si hay coincidencia, si es que hay coincidencia, ¿qué va a pasar? Y mi variable temporal, voy a guardar esa coincidencia y la voy a, digamos, sobreescribir a mi variable temporal, ¿ok? Y así voy a ir uniendo todas las coincidencias y las voy guardando dentro de mi variable temporal separadas por una coma. Una vez que termine esa búsqueda, ¿qué hago? Reviso que si mi variable temporal es diferente de un vacío, es decir, si es que sí tiene datos, porque por ejemplo, ¿qué sucede? Si es que escribo aquí yo algo que no existe, por ejemplo, vemos que no se muestra nada, solamente se muestran datos cuando hay coincidencias, ¿ok? Entonces debo validar que haya habido al menos una coincidencia. Si es que hay coincidencias, mi variable temporal sí va a tener texto escrito, es decir, va a ser diferente de un espacio en blanco. Si es que eso sucede, bueno, aquí le quito el último carácter, porque como mi variable temporal siempre le añado al final, queda un espacio en blanco al final. Esto es para quitarle ese espacio en blanco al final y se muestre todo adecuadamente. Por ejemplo, vamos a poner aquí lapicero color rojo y bajamos hasta el final. Vemos que termina en el lapicero color rojo 225. Si es que yo no incluyo esta línea de código aquí, me quedaría luego de esa búsqueda del lapicero color rojo 225, me quedaría un espacio en blanco. Entonces esto es para reducir justamente ese espacio en blanco. Y finalmente
a mi función lista le guardo todos los valores todas las coincidencias que encontré que estaban separadas por una coma. Y ok, esa es la información que finalmente le envío a mi cuadro combinado, y es lo que hace el truco de mostrar la información que voy escribiendo aquí. Ok, deben notar, o es importante que sepan, que todo esto lo hemos trabajado con variables internamente. Aquí no hay nada, no he usado la función de contar, no he escrito la información en ninguna celda. Todo esto toda esta información se guarda dentro de valores internas, dentro de la programación. Y justamente eso es lo que permite que el código sea rápido y que podamos trabajar con datos o una cantidad de datos muy extensa. En este caso, como estamos viendo en el ejemplo, son 20.000 datos, y a pesar de eso el archivo funciona bastante bien, bastante rápido, no se cuelga y me permite hacer la búsqueda realmente súper rápido. ¿Ok? Así que chicos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Espero que puedan implementarlo exitosamente en sus proyectos de Excel. De igual manera, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no haya estado explicado en este video y que necesiten saber, por favor dejen en los comentarios. Yo intento responder todas las dudas lo más pronto posible. Así que chicos, los veo en un próximo video.